El error de identidad que te mantendrá atrapado toda tu vida. La mayoría de las personas no quiere libertad. Quiere sentirse segura. Quiere un ingreso predecible, una vida controlada, un camino ya definido, aunque eso signifique renunciar a decidir su propio destino. Y aquí está la verdad incómoda. No es el sistema el que te impide ser libre. Es el tipo de persona en el que te has convertido para sobrevivir dentro de él. Porque la libertad real no es cómoda, no es estable, no es segura. En este audio vas a entender por qué algunas personas, aunque ganen más dinero, aunque tengan más oportunidades, nunca serán libres. Y más importante aún, vas a descubrir si tú estás construyendo libertad o evitando exactamente aquello que la hace posible. Capítulo 1. La ilusión de la libertad. La mayoría de las personas cree que quiere libertad, pero en realidad está diseñada para evitarla. Esa es una afirmación incómoda, porque rompe una de las ideas más repetidas en el mundo moderno. Quiero ser libre, pero si observas con atención, no lo que la gente dice, sino lo que hace, vas a notar algo diferente. La mayoría de las personas no está construyendo libertad, está construyendo comodidad. Y hay una diferencia profunda entre ambas. La comodidad es predecible, la libertad es incierta. La comodidad se diseña para evitar el error. La libertad exige enfrentarlo constantemente. La comodidad busca estabilidad. La libertad exige expansión. Y aquí es donde empieza la confusión. Porque muchas personas han sido condicionadas a creer que vivir cómodamente es lo mismo que ser libre, pero no lo es. Una vida cómoda puede ser una vida perfectamente controlada, estructurada, limitada, predecible, y eso no es libertad. Es seguridad disfrazada de éxito. Desde pequeños, la mayoría fue entrenada para seguir un camino claro. Estudia. Consigue un buen trabajo, gana dinero, mantente estable, y si lo haces bien, te dicen que algún día serás libre. Pero ese algún día nunca llega, porque el sistema no está diseñado para producir libertad, está diseñado para producir estabilidad funcional. Personas que trabajen, que consuman, que no cuestionen demasiado, y que sientan que están avanzando, aunque no estén decidiendo. Y lo más peligroso es que esto no se percibe como una trampa, se percibe como una vida normal. Aquí es donde aparece el primer error mental: confundir comodidad con libertad. Una persona cómoda no necesariamente es libre. Puede tener un buen ingreso, un estilo de vida estable, ciertas garantías. Pero si no puede decidir sin miedo, si no puede moverse sin inseguridad, si no puede cambiar sin ansiedad, entonces no es libre. Solo está bien adaptada. El segundo error es aún más profundo. Confundir estabilidad con seguridad. La estabilidad es externa. Depende de condiciones. Un empleo, un ingreso fijo, un sistema que funciona. Pero la seguridad real es interna. Es la capacidad de sostenerte incluso cuando lo externo cambia. Y esa habilidad no se desarrolla en entornos estables, se desarrolla en la incertidumbre. Por eso, muchas personas que parecen seguras en realidad son extremadamente frágiles, porque su estabilidad depende de que nada cambie, y en el momento en que algo se mueve, todo su sistema interno colapsa. Eso no es seguridad, es dependencia. Y el tercer error es uno de los más normalizados: confundir ingreso con independencia. Ganar dinero no te hace independiente. Depende de cómo lo ganas. Si necesitas trabajar constantemente para mantenerlo, no eres independiente. Eres funcional. Si tu ingreso depende de tu presencia, de tu tiempo, de tu energía directa, entonces no tienes libertad. Tienes un intercambio activo. Y eso, aunque sea bien pagado, sigue siendo dependencia. Pero la mente ha sido entrenada para celebrar el ingreso, sin cuestionar su estructura. Y por eso muchas personas creen que están avanzando, cuando en realidad solo están mejorando su nivel de comodidad dentro del mismo sistema que las limita.
Aquí es donde aparece una idea que cambia todo. No todos están atrapados por el sistema. Muchos están protegidos por él, protegidos de la incertidumbre, protegidos del riesgo, protegidos de tener que tomar decisiones reales. Porque decidir tiene un costo. Pensar por cuenta propia tiene un costo. Diseñar tu vida tiene un costo. Y la mayoría no está dispuesta a pagarlo. Prefiere la estructura. Prefiere la guía, prefiere el camino definido, aunque eso signifique renunciar a la libertad. Y esto no es un juicio, es un diagnóstico, porque el problema no es querer seguridad. El problema es no entender que la seguridad absoluta y la libertad real no pueden coexistir. Son fuerzas opuestas. Y mientras sigas intentando tener ambas, vas a terminar sacrificando una sin darte cuenta. Y casi siempre, la que se sacrifica es la libertad. Porque la libertad no se siente cómoda al inicio. Se siente inestable, ambigua, exigente. Obliga a pensar, obliga a decidir, obliga a responsabilizarte. Y eso no es atractivo para una mente que fue entrenada para evitar el error. Por eso, cuando alguien dice que quiere libertad, la pregunta real no es esa. La pregunta real es, ¿estás dispuesto a renunciar a la comodidad que te está protegiendo? ¿Estás dispuesto a soltar la estabilidad que te da identidad? ¿Estás dispuesto a enfrentar la incertidumbre sin garantías? Porque si la respuesta es no, entonces no estás buscando libertad. Estás buscando una versión más cómoda de tu propia jaula. Y ese es el punto donde todo cambia. Porque en el momento en que entiendes esto, dejas de perseguir dinero como solución y empiezas a cuestionar el tipo de vida que estás construyendo. Porque la libertad no es un resultado económico, es una consecuencia estructural. Depende de cómo piensas, de cómo decides, de cómo te relacionas con la incertidumbre. Y si esa relación sigue basada en el miedo, entonces no importa cuánto ganes, no importa cuánto avances, no importa cuánto logres, vas a seguir dentro, no atrapado, pero tampoco libre, simplemente adaptado. Capítulo 2. El perfil invisible del no libre. La mayoría de las personas no pierde su libertad de forma evidente. No hay cadenas, no hay imposiciones visibles, no hay una señal clara de que algo está mal. Por eso es tan difícil de detectar, porque la falta de libertad moderna no es externa, es interna. Y adopta la forma de personalidad, de hábitos, de decisiones repetidas, de patrones invisibles que parecen normales. Aquí es donde aparece el verdadero problema. Existe un tipo de persona que, aunque tenga oportunidades, aunque tenga recursos, aunque tenga acceso, nunca será libre. No porque no pueda, sino porque no está estructurada para hacerlo. Y ese tipo de persona tiene características muy específicas. La primera es la necesidad constante de certeza. Esta persona necesita saber que todo va a estar bien antes de avanzar. Necesita garantías, seguridad, resultados predecibles. No actúa si no tiene control. No se mueve si no tiene claridad total. Y eso parece inteligencia, pero en realidad es miedo sofisticado, porque la libertad no viene con certeza, viene con ambigüedad, con decisiones incompletas, con caminos que no están completamente definidos. Y alguien que necesita certeza constante nunca podrá sostener eso. Por eso se queda, no porque no quiera avanzar, sino porque no puede tolerar lo desconocido. La segunda característica es la evitación del riesgo emocional. No estamos hablando de riesgo financiero, estamos hablando de algo más profundo. El riesgo de fallar, el riesgo de equivocarse, el riesgo de ser juzgado, el riesgo de no cumplir expectativas. Esta persona no evita perder dinero, evita sentirse incómoda, evita la exposición, evita la incertidumbre emocional. Y por eso, elige caminos seguros, predecibles, aceptados, socialmente validados. Pero esos caminos casi nunca conducen a la libertad, conducen a la aprobación. Y la aprobación es una de las formas más invisibles de dependencia.
Lo que nos lleva a la tercera característica, la dependencia de validación externa. Esta persona no decide en función de lo que quiere, decide en función de lo que es aceptado. Busca aprobación en la familia, la sociedad, el entorno, el estándar común. Y aunque crea que está tomando decisiones propias, en realidad está reaccionando a expectativas externas. Esto crea una vida coherente, pero no libre, porque la libertad requiere autonomía interna, la capacidad de decidir sin necesidad de aprobación. Y eso es algo que pocas personas desarrollan. La cuarta característica es la priorización de seguridad sobre crecimiento. Esta es la más peligrosa, porque parece lógica, parece responsable, parece madura, pero tiene un costo invisible. Cada vez que eliges seguridad sobre crecimiento, estás reforzando una identidad. Una identidad que dice, no me expando si no es seguro. Y esa identidad es incompatible con la libertad, porque crecer implica incomodidad, implica riesgo, implica incertidumbre. Entonces, poco a poco, la persona empieza a construir una vida estable, pero limitada, predecible, pero cerrada, y sin darse cuenta, se convierte en alguien que no puede salir de ahí. Ahora, esto no solo se ve en la mentalidad, se ve en el comportamiento, porque toda estructura interna se refleja en acciones repetidas. El primer comportamiento clave es este: busca instrucciones, en lugar de tomar decisiones. Esta persona siempre está esperando el siguiente paso, el siguiente consejo, la siguiente guía, la siguiente validación. No diseña, ejecuta, no cuestiona, sigue. Y esto crea una dependencia silenciosa, porque si siempre necesitas que alguien te diga qué hacer, nunca desarrollas la capacidad de decidir por ti mismo. Y sin esa capacidad, la libertad es imposible. El segundo comportamiento es aún más profundo. Prefiere obedecer antes que responsabilizarse, porque obedecer es más fácil. Te quita peso, te quita presión, te quita incertidumbre. Si algo sale mal, no es tu culpa. Solo seguiste instrucciones. Pero la libertad no funciona así. La libertad exige responsabilidad total, por tus decisiones, por tus errores, por tus resultados. Y alguien que evita esa responsabilidad siempre va a elegir estructuras donde no tenga que asumirla, aunque eso limite su vida. El tercer comportamiento es uno de los más normalizados: cambiar tiempo por dinero, sin cuestionarlo. Trabajar a cambio de ingreso, de forma constante, de forma directa, de forma dependiente. Y no hay nada incorrecto en trabajar. El problema es no cuestionar la estructura, no preguntarse, ¿esto me acerca a la libertad o solo me mantiene funcionando? Porque cuando el ingreso depende completamente de tu tiempo, tu libertad tiene un límite claro, y ese límite eres tú, tu energía, tu disponibilidad, tu capacidad física. Y aunque el ingreso crezca, la estructura sigue siendo la misma: dependiente, limitada, controlada. Aquí es donde todo se resume en una sola idea. No es falta de dinero, es falta de estructura interna para sostener libertad, porque puedes darle dinero a una persona, pero si su estructura mental sigue siendo dependiente, va a reconstruir la misma prisión, más cómoda, pero igual de limitada, porque la libertad no es un recurso externo, es una capacidad interna, y si esa capacidad no existe, todo lo externo se adapta a esa limitación. Por eso hay personas que ganan más, pero siguen sintiéndose atrapadas. Por eso hay personas con oportunidades que nunca las aprovechan. Por eso hay personas que avanzan, pero no se liberan. No es un problema de acceso, es un problema de identidad, de estructura, de diseño interno. Y hasta que eso no cambie, no importa cuánto dinero entre en tu vida, no importa cuántas oportunidades aparezcan, no importa cuánto progreses, vas a seguir siendo el mismo tipo de persona. Una persona funcional, capaz, responsable, adaptada, pero no libre. Y ese es el verdadero diagnóstico.
No estás luchando contra el sistema. Estás operando perfectamente dentro de él. Capítulo 3. La raíz psicológica del encierro. Hasta este punto, podría parecer que todo es una cuestión de decisiones, de hábitos, de mentalidad consciente, pero no lo es, porque lo que realmente define tu relación con la libertad no es lo que piensas hoy, es lo que fue programado en ti, mucho antes de que empezaras a cuestionarlo. La mayoría de las personas no eligió su forma de pensar sobre el dinero, no eligió su relación con el riesgo, no eligió su necesidad de seguridad, la heredó, la absorbió, la normalizó, y esa programación opera en silencio. El primer origen de este patrón es la programación familiar. Desde pequeño aprendiste observando cómo se hablaba del dinero, cómo se reaccionaba ante la incertidumbre, cómo se tomaban decisiones importantes. Si creciste en un entorno donde la estabilidad era prioridad, tu mente lo registró como supervivencia. Si viste miedo al riesgo, aprendiste que arriesgar era peligroso. Si el mensaje era mejor seguro que arrepentido, tu sistema interno se alineó con eso. Y el problema no es ese aprendizaje. El problema es que nunca fue cuestionado. Se convirtió en verdad, en identidad, en forma automática de operar. Y desde ahí empiezas a construir tu vida. El segundo origen es el miedo a perder estabilidad. No hablamos de pobreza extrema, hablamos de algo más sutil, el miedo a perder lo conocido, tu ingreso actual, tu estilo de vida, tu rutina, tu identidad. Porque la estabilidad no solo es económica, es psicológica. Te da una sensación de control, de orden, de previsibilidad. Y la mente se aferra a eso. No porque sea lo mejor, sino porque es lo que conoce. Y aquí aparece una de las asociaciones más peligrosas. Libertad igual a peligro. Aunque nunca lo hayas dicho en voz alta, tu sistema interno lo interpreta así, porque cada vez que piensas en cambiar, en salir, en hacer algo diferente, aparece incomodidad, aparece duda, aparece miedo, y la mente traduce eso como señal de alerta, como si estuvieras en riesgo. Pero no es riesgo real, es ruptura de patrón, es salir de lo conocido. Y para una mente programada para proteger, eso es suficiente para frenar. Aquí es donde nace el verdadero conflicto. Un conflicto silencioso, pero constante. Por un lado, quieres libertad, quieres más control sobre tu tiempo, más capacidad de decidir, más independencia. Pero por otro lado, necesitas seguridad. Necesitas certeza, necesitas estabilidad, necesitas sentir que todo está bajo control. Y esas dos fuerzas no van en la misma dirección. Entonces, entras en un estado de contradicción permanente. Avanzas, pero con miedo. Intentas cambiar, pero te detienes. Quieres más, pero sin perder lo que ya tienes. Y ese es el punto donde la mayoría se queda atrapada. Porque no es un problema externo, es una incompatibilidad interna. También aparece otro conflicto más profundo. Quieres dinero, pero temes cambiar tu identidad, porque el dinero real no solo cambia tu ingreso, cambia tu forma de pensar, tu entorno, tus decisiones, tus estándares, y eso implica dejar atrás una versión de ti, una versión conocida, aceptada, validada. Y aunque conscientemente quieras crecer, inconscientemente puedes estar resistiéndolo, porque crecer implica transformación, y la transformación implica pérdida, pérdida de certezas, pérdida de referencias, pérdida de identidad. Por eso muchas personas sabotean su propio avance, no porque no quieran más, sino porque no están dispuestas a dejar de ser quienes son hoy. Aquí es donde aparece una verdad que lo cambia todo. La libertad exige incertidumbre, y la mayoría fue educada para evitarla. Desde pequeños nos enseñan a reducir riesgos, a planificar, a asegurar, a controlar. Pero nadie nos enseña a operar sin garantías. Nadie nos entrena para decidir en medio de la duda. Nadie nos prepara para sostener la incertidumbre sin paralizarnos. Entonces,
Cuando llega el momento de expandirse, la mente no tiene herramientas y hace lo único que sabe hacer: volver a lo seguro, volver a lo conocido, volver a lo estable, aunque eso limite el crecimiento. Y aquí llegamos al diagnóstico más profundo de todos. La mente no está diseñada para expandirse, está diseñada para proteger lo conocido. Ese es su trabajo: mantenerte con vida, reducir amenazas, evitar lo impredecible. Pero el problema es que, en el mundo actual, lo desconocido no siempre es peligroso. A veces, es exactamente lo que necesitas para avanzar. Pero tu mente no lo interpreta así. Lo interpreta como riesgo y reacciona en consecuencia: duda, resistencia, procrastinación, autosabotaje. No porque seas débil, no porque te falte disciplina, sino porque estás operando con un sistema que prioriza la protección sobre la expansión, y hasta que no entiendas eso, vas a seguir luchando contra ti mismo, intentando avanzar, con una estructura diseñada para detenerte. Por eso, el verdadero cambio no empieza afuera, no empieza en el dinero, no empieza en las oportunidades, empieza en algo más profundo, en reconfigurar tu relación con la incertidumbre, en dejar de verla como amenaza y empezar a verla como requisito, porque la libertad no vive en lo conocido, vive más allá de él. Y si tu mente sigue aferrada a lo que ya entiende, nunca vas a llegar ahí. No porque no puedas, sino porque, en el fondo, una parte de ti sigue creyendo que avanzar es peligroso. Capítulo 4. El cambio de paradigma. Después de entender el problema, después de ver el patrón, después de reconocer la raíz, aparece una pregunta inevitable. Si todo esto es cierto, entonces, ¿qué significa realmente ser libre? Porque hasta ahora, la mayoría ha estado persiguiendo una definición equivocada. Se nos enseñó que libertad es hacer lo que quieres, tener tiempo, tener dinero, no tener jefes, no tener límites. Pero esa idea es incompleta y, en muchos casos, peligrosa, porque hacer lo que quieres, sin la capacidad de sostenerlo, no es libertad, es impulso, es reacción, es fragilidad disfrazada de independencia. Por eso, la verdadera definición de libertad es otra. Libertad es la capacidad de sostener las consecuencias de tus decisiones. No se trata de elegir sin límites. Se trata de poder vivir con lo que eliges, asumirlo, mantenerlo, responsabilizarte por ello, sin depender de condiciones externas, sin colapsar cuando algo cambia, sin necesitar garantías constantes. Eso es libertad, y esa definición cambia todo, porque ya no se trata de escapar de estructuras, sino de construir una estructura interna lo suficientemente sólida como para no depender de ellas. Aquí es donde nace una nueva identidad. Una identidad que no busca comodidad, sino capacidad. La primera característica de esta nueva identidad es la elección consciente de la incomodidad, no como castigo, no como sacrificio vacío, sino como herramienta de expansión. Esta persona entiende algo que la mayoría evita. La incomodidad no es una señal de error, es una señal de crecimiento. Entonces, en lugar de huir de ella, la busca estratégicamente. Se expone a decisiones difíciles, a contextos nuevos, a situaciones donde no tiene control total, porque sabe que ahí es donde se construye la libertad. La segunda característica es la tolerancia a la incertidumbre. No la elimina, no la controla, la soporta. Puede avanzar sin tener todas las respuestas, puede decidir sin garantías, puede actuar sin seguridad total. Y eso le da una ventaja invisible. Mientras otros se detienen esperando claridad, esta persona se mueve, construye, aprende, ajusta, y en ese proceso, crea oportunidades que no existían antes. No porque tenga más suerte, sino porque tiene más capacidad de operar en lo desconocido. La tercera característica es el cambio en la forma de pensar. Deja de pensar en términos de salario,
y empieza a pensar en sistemas. Ya no pregunta, ¿cuánto voy a ganar? Empieza a preguntarse, ¿qué estoy construyendo? ¿Esto depende de mí? ¿O puede funcionar sin mí? ¿Estoy creando algo escalable? ¿O solo estoy intercambiando tiempo? Este cambio es fundamental, porque el salario es lineal, el sistema es expansivo, el salario te mantiene ocupado, el sistema te libera progresivamente, y alguien que entiende esto, deja de perseguir ingresos inmediatos y empieza a diseñar estructuras, lentas al inicio, pero poderosas en el tiempo. Aquí es donde ocurre la ruptura más importante de todas. No se trata de ganar más dinero, se trata de convertirte en alguien que no necesita seguridad para avanzar. Esa es la verdadera transformación. Porque mientras necesites sentirte seguro para moverte, siempre vas a depender de algo externo. Un ingreso, una validación, una condición favorable. Pero cuando desarrollas la capacidad de avanzar sin esa necesidad, todo cambia, porque ya no esperas el momento perfecto. Lo creas. Ya no dependes de estabilidad, la construyes internamente. Ya no necesitas garantías, operas a pesar de no tenerlas. Y en ese punto, la libertad deja de ser un objetivo lejano y se convierte en una consecuencia directa de quién eres, no de lo que tienes, no de lo que ganas, no de lo que logras, sino de cómo piensas, cómo decides, cómo respondes ante lo incierto. Por eso, el cambio real no es financiero, es identitario. Es pasar de ser alguien que busca seguridad a alguien que puede avanzar sin ella. Y ese cambio no es cómodo, no es rápido, no es evidente, pero es el único que realmente importa. Porque al final, no es el dinero el que te da libertad, es la capacidad de sostenerlo, sin perderte en el proceso. Y esa capacidad se construye aquí, en esta nueva forma de pensar, en esta nueva forma de decidir, en esta nueva forma de ser. Capítulo 5. La verdad incómoda. Después de todo lo que has escuchado, después de entender el patrón, de ver la raíz, de cuestionar tu forma de pensar, queda una verdad que la mayoría evita enfrentar. Una verdad incómoda, una verdad que no motiva, pero despierta. No todos serán libres. Y no es porque no puedan, no es porque el sistema lo impida, no es porque falten oportunidades, no es porque el dinero esté reservado para unos pocos. Es por algo mucho más profundo. Porque no todos están dispuestos a convertirse en el tipo de persona que la libertad exige. Porque la libertad tiene un precio invisible. Un precio que no se paga con dinero. Se paga con incomodidad, con incertidumbre, con responsabilidad, con transformación interna. Y la mayoría no quiere pagar eso. Prefiere desear libertad, sin cambiar. Prefiere imaginar una vida distinta, sin convertirse en alguien distinto. Prefiere resultados nuevos, con la misma identidad de siempre. Pero eso no funciona, porque la libertad no responde al deseo. Responde a la estructura, a quién eres cuando nadie te guía, a cómo decides cuando no hay certezas, a qué haces cuando no hay garantías. Por eso, la mayoría no está fallando, está siendo coherente. Coherente con su nivel de tolerancia al riesgo, coherente con su necesidad de seguridad, coherente con su programación interna, y esa coherencia la mantiene exactamente donde está. Aquí es donde la ilusión se rompe por completo. La libertad no se desea, se entrena. Se entrena cada vez que eliges lo difícil en lugar de lo cómodo, cada vez que decides sin garantías, cada vez que te haces responsable, aunque sea más fácil evitarlo. La libertad se construye con decisiones pequeñas. Un intento de mejorar, sin transformarte. Un intento de avanzar, sin salir realmente. Pero cuando eso cambia, cuando dejas de buscar seguridad y empiezas a construir capacidad, cuando dejas de evitar la incertidumbre y empiezas a utilizarla, cuando dejas de pensar como alguien que necesita protección y empiezas a operar como alguien que puede sostener libertad, en ese momento, todo se reorganiza. Tus estándares cambian. Tu vida cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú lo eres. Y ahí
Finalmente, la libertad deja de ser una idea y se convierte en una realidad construida.